Saludo mi amigo de Quantum Profe. Hoy vamos a ver algunos ejercicios de cálculo sobre velocidad de reacción y cinética química. Acompáñame. Se denomina cinética química a la parte de la química que se dedica al estudio de la rapidez o la velocidad con la que tiene lugar una reacción química. La palabra cinética sugiere el concepto de movimiento o cambio. En este caso, el término cinética se refiere a la velocidad de reacción o velocidad con la que tiene lugar una reacción química. Es conocido que cualquier reacción química puede representarse mediante la siguiente ecuación general: reactivos, productos. Esta ecuación indica que durante el transcurso de una reacción, las moléculas del reactivo se consumen mientras que se forman las moléculas del producto. En esta imagen se muestra la evolución de una reacción sencilla donde las moléculas de A se convierten en moléculas de B. En general, resulta más conveniente expresar la velocidad en términos de variación de la concentración con el tiempo, por lo que en el caso de la reacción anterior, se puede escribir la velocidad de reacción como lo siguiente: velocidad es igual a menos delta A sobre delta T, o velocidad igual a delta B sobre delta T. Delta A y delta B representan la variación de la concentración en unidades de molaridad durante un periodo de tiempo definido por delta T. Dado que a medida que transcurre el tiempo la concentración de A disminuye, el valor de delta A es una cantidad negativa. Como la velocidad de reacción debe tener un valor positivo, es necesario añadir un signo menos a la expresión que define la velocidad de desaparición del reactivo. Por el contrario, en el caso de la velocidad de formación de producto, no es necesario añadir dicho signo, ya que delta B es un valor positivo. La concentración de B aumenta a medida que aumenta el tiempo de reacción. En el caso de reacciones más complejas, es preciso ser cuidadoso a la hora de escribir la expresión de velocidad. Considera, por ejemplo, la reacción 2A produce B. Desaparecen 2 moles de A por cada mol de B que se forma, o en otras palabras, la velocidad de desaparición de A es el doble de rápida que la velocidad de aparición de B. Por tanto, la velocidad de reacción se expresa como velocidad es igual a menos un medio delta A con respecto a delta T, o velocidad igual a delta B sobre delta T. Para la siguiente reacción, A más B produce C más D, la velocidad de reacción se puede expresar en función tanto de cualquier reactivo como de cualquier producto. Por tanto, la velocidad de reacción vendrá dada por velocidad igual a menos 1 sobre A minúscula delta concentración del reactivo A sobre delta T, igual también a menos 1 sobre B minúscula delta concentración de B sobre delta T, también igual a 1 sobre C minúscula delta concentración de C sobre delta T, y también igual a 1 sobre D minúscula delta concentración de D sobre delta T. Nótese que las letras minúsculas representan el coeficiente de balanceo. Veamos el ejemplo número 1. Debes escribir las expresiones de velocidad para las siguientes reacciones químicas referidas a la desaparición de reactivos y a la aparición de productos. Para esta reacción A, la velocidad de reacción se expresará de la siguiente manera: menos delta I sobre delta T igual a menos delta OCl sobre delta T, nótese el negativo ya que son productos, igual a delta Cl sobre delta T, y por último delta OI sobre delta T. Veamos esta reacción B. La velocidad para este caso viene siendo igual a menos un tercio, nótese el 3 por el coeficiente de balanceo, delta O2 sobre delta T, y también igual a un medio, el 2 que corresponde al coeficiente de balanceo del O3, va en la parte del denominador, obsérvenlo, delta O3 sobre delta T. Ejemplo número 2. Veamos la reacción siguiente. 4NO2 reacciona con O2 para producir 2N2O5. Supón que durante la reacción, en un momento determinado, el oxígeno molecular que actúa como reactivo se consume con una velocidad de 0,024 molar sobre segundo. A. ¿Con qué velocidad se está formando el producto N2O5? B. ¿Con qué velocidad está reaccionando el NO2? Para calcular la velocidad de formación de N2O5 y la de desaparición de NO2, es necesario expresar la velocidad de reacción en términos de los coeficientes estequiométricos como se indicó anteriormente.
Se tendrá por tanto que delta O2 sobre delta T es igual a menos 0,024 molar sobre segundo, donde el signo negativo indica que la concentración de O2 disminuye con el tiempo. A partir de la expresión de velocidad se escoge la expresión que representa la velocidad del O2 debido a que para esta se nos dio el valor, y también la expresión que representa la velocidad del N2O5 porque la pregunta A pide calcular la velocidad de este. Se reemplaza entonces en la expresión delta O2 sobre delta T el valor que corresponde a la velocidad, que es menos 0,024 molar sobre segundo. Se despeja entonces delta N2O5 sobre delta T, trasladando el número 2 al otro lado de la ecuación para multiplicar la velocidad del O2 y así obtener la velocidad del N2O5. Y ahora veremos la ley de velocidad. Uno de los métodos para estudiar el efecto de la concentración de reactivos sobre la velocidad de reacción consiste en determinar la dependencia de la velocidad inicial de reacción con las concentraciones de partida de los reactivos. Para una reacción general del tipo A más B produce C más D, la ecuación o ley de velocidad adquiere la forma velocidad igual a K por la concentración de A a la X por la concentración de B a la Y. La K representa la constante de velocidad de reacción. Si conocen los valores de K, X y Y, así como las concentraciones de A y B, es posible utilizar la ecuación de velocidad para calcular la velocidad de reacción. La suma de las potencias a las cuales están elevadas todas las concentraciones de reactivos que aparecen en la ecuación de velocidad recibe el nombre de orden global de reacción. Se obtiene sumando los exponentes X más Y. Por ejemplo, si se suponen para una reacción determinada los valores de X igual 2 y Y igual 1, la expresión de la ley de velocidad de reacción a partir de la ecuación será velocidad igual a K por concentración de A al cuadrado por concentración de B. El orden global para esta reacción sería 2 más 1, 3. Esta reacción es de segundo orden con respecto de A y de primer orden con respecto de B. Veamos el ejemplo número 3. Para obtener los valores del orden de reacción X y Y, se debe obtener a partir de datos experimentales. En este ejemplo se muestra un cuadro donde se tomaron algunos datos experimentales para obtener la ley de velocidad que se presenta en ese ejercicio. Para la pregunta A se debe obtener el orden global de reacción. Para ello tenemos que sumar los exponentes que representan los reactivos. 2 más 1 igual en este caso 3, es de tercer orden. La pregunta B dice ¿cuál es el orden de reacción con respecto al N2? Pues como el exponente es 2, entonces es de segundo orden con respecto a NO y de primer orden con respecto a H2 debido a que su exponente en este caso es 1. En la pregunta C nos pide calcular la constante de velocidad. Para ello debemos utilizar los datos de la tabla. Debemos escoger cualquiera de los tres experimentos. En este caso escogeré el experimento número 2. Así que primero escribo la ley de velocidad. V igual a K por NO elevado al cuadrado por H2. Entonces reemplazo en el experimento 2 los valores de velocidad y de concentración de cada uno de estos reactivos. Ya con estos valores puedo despejar entonces la constante de velocidad y así obtener su valor. Ahora veamos la pregunta D. Nos piden calcular el valor de la velocidad de la reacción cuando N2 igual a 12,0 por 10 a la menos 3 molar y H2 6,0 por 10 a la menos 3 molar. Nos están dando las concentraciones y nos piden calcular la velocidad. Estas concentraciones son distintas a las que están en la tabla. Sin embargo, la constante que utilizamos es la misma. Reemplazamos entonces la constante y también reemplazamos los valores de concentración que nos da el problema. Multiplicamos entonces tal y como aparece allí despejado y así obtenemos finalmente la velocidad de reacción para esas concentraciones. Eso fue todo, nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte.